Buenas noches. Este es nuestro jueves de estudio bíblico. Vamos a orar para poder entrar a la segunda parte de nuestro tema, incrementando acerca de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, reconociendo que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Te damos gracias por la persona del Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros y en medio de nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos aprender, entender, comprender, recibir de esa semilla incorruptible de la palabra de verdad. Nuestra mente está expectante y nuestro corazón está receptivo para recepcionar tu palabra, Señor. Gracias por la unción para poder enseñar en esta noche tu palabra con profundidad y sencillez y humildad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos este tema acerca de cómo incrementar las manifestaciones del Espíritu Santo. Y hemos visto 3 puntos, ¿no? 3 puntos que tenemos en pantalla, los cuales estamos tocando. La semana pasada estudiamos el primer punto. ¿Cuál es? Debemos estudiar la palabra de Dios. Hoy día vamos a entrar al segundo punto y al tercero. El segundo punto es que debemos encarecidamente desear que las manifestaciones del Espíritu Santo operen o se manifiesten en nuestro medio como cuerpo de creyente. Como introducción utilicé el versículo, es la escritura en Primera de Corintios 12:1, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parafraseando este versículo en el griego, nos diría el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Después de esta breve introducción, entramos a nuestro segundo punto. Debemos, número 2, encarecidamente desear, anhelar que las manifestaciones del Espíritu operen en nuestro medio como cuerpo de creyentes o como iglesia. Vamos a Primera de Corintios 12:31, donde el apóstol Pablo sigue hablando acerca de las manifestaciones y nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Dice, procurad. Esa palabra procurad habla de anhelar, de desear ansiosamente los dones mejores. ¿Cuáles son ese camino más excelente? La manifestación de los dones. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, lo hace dirigiéndose a toda la iglesia, no solo a un creyente, no solo a un cristiano. Escribe para toda la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que encarecidamente, ansiosamente desear que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo estén en medio de nosotros cada día, sobre todo cuando la iglesia se reúne. Ahora, podemos darnos cuenta por qué en algunas iglesias hay más manifestaciones del Espíritu Santo que en otras iglesias. Pueden ser buenas iglesias, gloria a Dios, con buenos pastores y mucha gente que ama al Señor, pero por no desear, por no anhelar, o tal vez por no aceptar las cosas del Espíritu, porque no creen en ellas, sino porque no han sido enseñados. Hay denominaciones donde rechazan las manifestaciones del Espíritu. Ellos dicen, eso ya no es por estos tiempos. Los dones del Espíritu, el orar en lenguas, el bautismo, la llenura del Espíritu, no es para estos tiempos. Entonces, ellos rechazan porque no saben, no pueden creer en ellos porque no han sido enseñados en estas cosas. Entonces, particularmente he podido darme cuenta que cuando todo es mecanizado en un culto
y no se le da lugar al Espíritu Santo, entonces no hay manifestaciones, porque ellos tienen una hora de inicio y una hora de término. En esta hora comienzas tú, la prédica, la alabanza, la prédica, recogemos las ofrendas y todo eso, ¿no? Entonces, todo está mecanizado. Y nosotros siempre le hemos dado prioridad al Espíritu Santo. Y siempre les he dicho, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, nosotros nos cedemos, nos cedemos. Y si quiere que nos quedemos 2, 3 horas, nos quedamos. Entonces, les vuelvo a repetir, me he dado cuenta por experiencia, cuando todo es mecanizado, ya está mecanizado en un culto, pues no va a haber una manifestación del Espíritu porque no le dan el lugar que el Espíritu Santo, el principal, debe tener. Entonces, esas cosas suceden. Ahora, lo que Pablo quería era que toda la iglesia anhele ansiosamente, fervorosamente, las manifestaciones del Espíritu Santo. Algo muy importante, lo tiene en pantalla, el deseo ansioso. Cuando usted desea ansiosamente algo, ese algo puede ser creado por medio del conocimiento. Recuerde que sin conocimiento no hay movimiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Se puede crear algo por medio del conocimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si nos vamos al África y estamos en la sabana del África, en medio de la jungla, y encontramos a un niño, un africanito, y hablamos con él en su lenguaje y le decimos, con este calor, ¿te gustaría comerte un helado de lúcuma? Hablándole en su lenguaje al niño, ¿no? El niño nos miraría y nos diría, ¿lúcuma? ¿Helado? ¿Qué es eso? Entonces, el niño no puede desear un helado de lúcuma porque no sabe que existe el helado de lúcuma. No lo conoce y como no lo conoce y como no sabe, no puede anhelar, no puede desear. Pero a mí sí pregúntame si deseo con este calor un helado de lúcuma. Te voy a decir de litro. Entonces, esta es una de las razones por la cual muchas iglesias no desean las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo porque no saben lo suficiente acerca de estas cosas. No las pueden desear ansiosamente porque no las conoces. Entonces, ¿cómo es que entonces un ministro va a crear algo? ¿Cómo puede un ministro, un pastor crear el deseo en la iglesia por las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu? Obviamente no lo va a hacer desanimando a la gente, ¿no? No les va a decir el poder sobrenatural de Dios ya ha sido quitado. Eso ya no es para estos tiempos. Si le dice eso, pues la iglesia nunca lo va a desear, nunca lo va a esperar y nunca verán el poder sobrenatural de Dios manifestado en sus iglesias. Hay que tener en cuenta esto. El pastor tiene un equipo y fluye. El pastor tiene que fluir. La gente tiene que ver y la gente tiene que anhelar eso también. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Enseñando lo que la palabra de Dios dice acerca de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y el poder sobrenatural de Dios. Y esta clase de enseñanzas creará hambre. Cuando uno empieza a enseñar acerca de los dones del Espíritu, las cosas del Espíritu, y empiezan a manifestarse los dones del Espíritu, entonces la gente va a tener hambre, va a anhelar, va a querer lo que él tiene. Yo quiero fluir como fluye mi pastor. Entonces, eso va a suceder cuando se enseña acerca de los dones del Espíritu Santo. Eso va a crear hambre y sed en las congregaciones por la demostración del Espíritu de Dios y causará que ellos como iglesia, como grupo, deseen ansiosamente en sus iglesias, en medio de ello, las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay una responsabilidad que es nuestra, sí. Si queremos ver un incremento de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo entre nosotros. Pero también es una pobre excusa decir la razón por la que hay solo pocas manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra iglesia es que Dios
no ve conveniente, Dios no quiere. Para Dios no es apropiado manifestarse en medio de nosotros. Después, Él es soberano, pues. Si Él quiere, manifiesta, y si no quiere, no. Y ya les expliqué que ese concepto de soberanía fuera de la palabra de Dios es ignorancia. Ellos lo que están diciendo es, si Dios quiere lo hace, si Dios quiere no hace. No, Dios se rige a su palabra. Dios y su palabra son uno solo. Dios no actúa fuera de su palabra. Entonces, es una excusa religiosa poner toda nuestra responsabilidad en Dios, cuando es la responsabilidad de los pastores, de los ministros, enseñar sobre las manifestaciones de los dones espirituales. Es responsabilidad también de cada uno de los creyentes estudiar, ansiar por sí mismo la palabra de Dios sobre este tema de las manifestaciones del Espíritu y ansiosamente desear que se manifieste en sus vidas y en la iglesia. Y cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces el Espíritu Santo empezará a manifestarse a sí mismo, a repartir a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios 12, 11. Estamos ahí. Primera de Corintios 12, 11, y leemos qué nos dice Primera de Corintios 12, 11. Si están en Biblia en mano, porque recuerde que estamos a través de Zoom y muchas veces se congela y tenemos esos percances. Primera de Corintios 12, 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular los dones, las manifestaciones del Espíritu como Él quiere. Con esto terminamos el punto número 2 para poder ingresar al punto número 3. El punto número 3 es, debemos orar para que las manifestaciones de los dones espirituales sean manifestados más entre nosotros. Repito, tenemos que estar orando para que las manifestaciones de los dones del Espíritu sean manifiestos en nuestra vida, en la iglesia, en los servicios. Ahora vamos a ver una clase de oración sobre esto en la Biblia. Vamos a ver, porque recuerde que tenemos que orar de acuerdo a lo que necesitamos. Si necesitamos más de los dones del Espíritu Santo, vamos a ver cómo oró la iglesia en el libro de Hechos. En Hechos 4:24 y leemos y dice, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es la oración que hicieron ellos. Esta es la oración. Ahora vamos a ver Hechos 4, 29 y 30. Para que veamos la continuación de su oración. Y dice, Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Démonos cuenta que estos creyentes lo primero que hicieron fue hablar de cuán grande es Dios, que Dios es el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Ahora, muy importante, muchas veces, y póngame atención aquí por favor, cuando los creyentes se reúnen para orar, ellos hablan primero de cuán grande es su problema. Eso es lo primero que oran. Engrandecen el problema. Y cuando ya lo han engrandecido, ya han magnificado su problema, su situación desastrosa, entonces cuando hacen eso, se salen de la fe.
se salen de la palabra y están orando derrota sin darse cuenta, porque están hablando derrota, están engrandeciendo el problema. Todavía no le han pedido nada a Dios, todavía no le han pedido nada y ya hablaron el problema, ya hablaron derrota. Entonces se sitúan en la derrota y no en la fe, y no en la victoria, no en el triunfo. Entonces, veamos cómo nuestros hermanos del libro de Hechos, estos creyentes en Hechos, también pidieron que sanidades y señales y prodigios sean manifestados en el nombre de Jesús mientras ellos predican la palabra. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ellos no podían orar, Señor, permite que los 9 dones, las 9 manifestaciones del Espíritu se den en medio de nosotros. Ellos no sabían nada acerca de eso todavía, porque Pablo todavía no había venido a Cristo. Perdón, era Saulo de Tarso, el tirapiedras, el pandillero. Y después, el apóstol Pablo es Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, quien aprende todas las cosas de Dios, empieza a enseñar todas estas cosas. Y después Pablo nos hace saber, nos informa acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando ellos oran eso, todavía no conocían acerca de los dones del Espíritu Santo. Repito, porque el apóstol Pablo todavía no había venido a los pies de Cristo y todavía no había recibido la revelación acerca de los dones. Entonces, ellos solo sabían que Dios honraba la predicación de su palabra con sanidades y señales y prodigios, que son realmente las manifestaciones de los dones del Espíritu. Entonces, vamos a ver la respuesta de Dios. Enseguida vamos a ver la respuesta de Dios. Hechos 5:12. Ellos oraron porque estaban siendo amenazados y pidieron que Dios extienda su mano, y esta es la respuesta de Dios. Y ellos dicen, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se dan cuenta? Dios respondió. Ellos empezaron a fluir con los dones del Espíritu. Y aquí vemos que se hacían señales y prodigios. Vamos a leer ahora Hechos, capítulo 5, versículos 15 y 16. La respuesta de Dios. Estamos viendo la respuesta de Dios a la oración que ellos hicieron. Ellos estaban siendo amenazados y ellos le oraron a Dios. Ellos le dijeron que Dios era grande. Recuerden, primero magnificaron a Dios y dijeron que Dios es el creador de los cielos, la tierra y el mar. Extiende tu mano para que se hagan prodigios y milagros. Y vemos la respuesta de Dios. Hechos 5, 15 y 16. También vemos la respuesta de Dios a la oración que hicieron ellos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dos cosas que vemos aquí: sanidad y liberación. Enfermos y atormentados, y todos eran sanados. Entonces, ¿tuvieron los creyentes del libro de Hechos algo que hacer con esa grande manifestación de los dones del Espíritu Santo? Sí. Sí, porque ellos oraron para que las señales y prodigios y sanidades ocurrieran mientras ellos predicaban la palabra, y Dios respondió la oración de ellos. Ahora, Dios quiere manifestar sus dones espirituales por medio de nosotros. Y Él está esperando por nosotros, para que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Estudiemos,
escuchemos estas enseñanzas acerca de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Recuerden que debemos anhelar ansiosamente, desear ansiosamente la manifestación de los dones del Espíritu, las manifestaciones de las cosas del Espíritu, y orar de acuerdo a la palabra concerniente a lo que acabamos de ver. Entonces, veremos al Espíritu Santo manifestándose en nuestro medio en una mayor dimensión, en una mayor medida para la edificación de la iglesia. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Con esto terminamos acerca de cómo incrementar los dones del Espíritu Santo. El próximo jueves continuamos, vamos a estar tocando estudios específicos acerca de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar y con esto terminamos el estudio bíblico del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por esta noche, por los dones del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has repartido a cada uno como tú deseas. Es mi oración que cada uno descubra, Señor, qué han recibido de parte tuya, qué dones, dones revelacionales, dones de poder, Señor, dones de fe, dones vocales, Señor, profecía, lo que tú hayas dado a cada uno de ellos, Señor, que ellos aprendan a descubrir por medio de los estudios que estamos dando, de los dones del Espíritu, reconozcan, sepan y aprendan cómo funcionan, Señor, para que sean de bendición, Señor, para el cuerpo de Cristo y para el planeta entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Bendecidos.